Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre el sadismo y el masoquismo. Vamos a compartir los, a dar a conocer, ¿no? Al psicoanálisis que nos viene a hablar del psiquismo humano y que gracias al psicoanálisis, ¿no? Gracias a esta ciencia, pues podemos a día de hoy entender, comprender bueno, prácticamente todo lo que nos ocurre eh, a nivel psíquico, ¿no? Y bueno, para las personas que no me conocéis aún, pues mi nombre es Paqui Robles, soy psicóloga colegiada, psicoanalista de Grupo Cero, estoy impartiendo desde Palma de Mallorca de forma presencial y bueno, atendemos de forma online también ah, para todas las partes del mundo, habla hispana en mi caso, pero también hay habla francesa, inglés. Bueno, en la escuela Grupo Cero de psicoanálisis hay un departamento de clínica donde ustedes se pueden poner en contacto con la escuela en www.grupocero.org y ahí pues pueden realizar cualquier consulta para consultar conmigo directamente aquí en Palma de Mallorca, pues mi página es www.paquirrobles.es. También podéis ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico psicoanalistapaquirobles@gmail.com. Bueno, una vez explicado todo esto, que también es importante daros la opción de que sepáis dónde me podéis encontrar, si así lo deseáis, si así lo queréis, ¿no? Y, y bueno, ahora vamos a continuar, vamos a proceder a hablar sobre el sadismo y el masoquismo y qué es lo que nos dice Freud sobre estas perversiones, ¿no? Dice, la tendencia a causar dolor al objeto sexual o ser maltratado por él es la más frecuente e importante de las perversiones y sus dos formas, activa y pasiva, han sido denominadas respectivamente por Graf Ebing como sadismo y masoquismo. O sea, la forma pasiva sería el masoquismo y la forma activa sería el sadismo, ¿no? Dice, las raíces de la algolagnia activa o sadismo, las raíces del sadismo pueden hallarse. Algolagnia lo explica porque también hubo otro autor que lo llamó con este nombre, ¿no? Algolagnia activa. Pero bueno, nosotros vamos a llamar sadismo, ¿no? Que es como además se le conoce habitualmente. Puede hallarse, así que nos dice Freud, dice, el sadismo puede hallarse fácilmente en el sujeto normal, ¿no? La sexualidad de la mayor parte de los hombres muestra una mezcla de agresión, de tendencia a dominar, cuya significación biológica estará quizá en la necesidad de vencer la resistencia del objeto sexual de un modo distinto a por los actos de cortejo. Cuando nos habla del objeto sexual, nos está hablando de a la persona deseada, ¿no? En este caso,
al objeto sexual, a la persona deseada, ¿no? La persona que es objeto de deseo sexual, ¿no? El sadismo corresponderá entonces a un componente agresivo del instinto sexual exagerado. Es decir, ya está en nosotros ese instinto agresivo, pero en el sadismo ocurre de forma exagerada. Una vez más, vemos que es cuestión de cantidad. Dice, devenido independiente y además colocado en primer término por medio de un desplazamiento. Dice, dice, el concepto de sadismo comprende desde una posición activa y dominadora con respecto al objeto sexual hasta la exclusiva conexión de la satisfacción con la humillación y maltrato del mismo. ¿Eh? También en el hecho de humillar y maltratar, pues existe un sadismo, ¿no? En sentido estricto, solamente el último caso extremo puede denominarse perversión, ¿no? A esto en psicoanálisis los llamamos más perversión, ¿no? Es más perverso, ¿no? Es una forma, porque hay personas que gozan humillando, hay personas que gozan humillando de tal modo que hasta que no venga la pareja llorando ah, y pasándolo mal por eso que le han hecho, que le han dicho, ¿no? Hasta que no las humillan y las ven pasándolo mal, no paran, ¿no? Entonces, cuando perversión siempre es además una cuestión de cantidad, es decir, son conductas que pervertidas en el sentido que son repetitivas, que se repiten, que solo gozan de esa forma, ¿no? Que el sujeto que las realiza solo es, además tiene eso, ¿no? Que solo goza de esa forma, ¿no? Tiene muy restringido las formas de gozar, ¿no? Además. No, continúa Freud, de un modo análogo, el concepto de masoquismo reúne todas las actitudes pasivas con respecto a la vida erótica y al objeto sexual, siendo la posición extrema la conexión de la satisfacción con el voluntario padecimiento de dolor físico o anímico producido por el objeto sexual. Es una gran novedad, ¿no? Es decir, los separamos para estudiarlos, vemos por un lado masoquismo, por otro lado sadismo, pero aquí nos está diciendo que sadismo y masoquismo están realmente en una continuidad, ¿no? Son extremos de un continuo, ¿no? Eh, Existen ambos en la persona sádica. El masoquismo como perversión parece alejarse más del fin sexual normal que la perversión contraria, nos dice Freud. Dice, con frecuencia puede verse que el masoquismo no es otra cosa que una continuación del sadismo, dirigida contra el propio yo, que se coloca ahora en el puesto del anterior objeto sexual. Fíjense qué complejidad la del psiquismo humano, ¿no? La persona masoquista ya ha pasado por el sadismo y ahora se ha puesto en el objeto, en la posición
de objeto sexual a ese al que maltrataría, se pone en esa posición, ¿no? Para ser ahora maltratado él, ¿no? El análisis clínico de los casos extremos de perversión masoquista lleva siempre a revelar la acción conjunta de una amplia serie de factores que exageran la predisposición original, pasiva, y le hacen experimentar una fijación. El dolor que en esta perversión ha de ser superado, como antes estaban hablando de otros temas y hablaban también, por ejemplo, de la repugnancia, ¿no? Y el pudor, ¿no? Que también el pudor también tuvo que superar la repugnancia, ¿no? La resistencia que se coloca enfrente de la libido. O sea, es necesario superar el dolor. Ha sido necesario superar el dolor para poder, eh, para poder llegar a gozar con él, ¿no? El sadismo y el masoquismo ocupan entre las perversiones un lugar particular, nos dice, pues la antítesis de actividad y pasividad que constituye su fundamento pertenece a los caracteres generales de la vida sexual. Dice, la historia de la civilización humana nos enseña, sin dejar lugar a dudas, que la crueldad y el instinto sexual están íntimamente ligados. Bueno, se ve que ya en el acto sexual, para realizar el acto sexual, de hecho, se requiere cierto grado de crueldad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el coito, pues hay que tener, el hombre debe tener cierto grado de agresividad para poder penetrar la vagina. Dice, según algunos autores, este elemento agresivo mezclado al instinto sexual, a esa pulsión sexual, constituye un resto de los placeres caníbales. Eso es una participación del aparato de aprehensión puesto al servicio de la satisfacción de la otra gran necesidad más antigua ontogenéticamente, ¿no? Es que en la historia además, en la lectura de Freud nos trae toda la historia ontogenética y nos muestra cómo el psiquismo en cada uno es esa herencia filogenética y que se va a vivir desde el nacimiento como toda esa historia, ¿no? Que ha quedado en la filogenia, lo va a vivir el individuo de forma ontogenética, ¿no? En su psiquismo. Se ha afirmado también que cada dolor lleva en sí y por sí mismo la posibilidad de una sensación de placer. Por lo pronto, nos dice Freud, nos contentaremos con hacer constar nuestra creencia de que la explicación dada hasta ahora a esta perversión no es ni con mucho satisfactoria y que es probable
que en ella se reúnan varias tendencias psíquicas para producir un solo efecto. Y nos dice una nota de la investigación últimamente citada se deriva para el par antitético sadismo-masoquismo, una situación especial fundada en el origen de los instintos, de las pulsiones. Freud, cuando nos habla de instintos, son pulsiones en el ser humano que lo hace ubicarse fuera del resto de las perversiones. Dice que incluso se ubica fuera del resto de las perversiones, ¿no? De tan especial que es. Dice, la particularidad más singular de esta perversión está, sin embargo, constituida por el hecho de que sus dos formas, activa y pasiva, aparecen siempre conjuntamente en la misma persona. Aquel que haya placer en producir dolor a otros en la relación sexual está también capacitado para gozar del dolor que puede serle ocasionado en dicha relación como de un placer. Dice, un sádico es siempre al mismo tiempo un masoquista y al contrario. Todo lo que sucede es que una de las dos formas de la perversión, la activa o la pasiva, puede hallarse más desarrollada en el individuo y constituir el carácter dominante de su actividad sexual. Y nos habla Freud, dice, como prueba de esta afirmación, citaré tan solo un párrafo de Havelock Ellis que dice así, dice, todos los casos conocidos de sadismo y masoquismo, incluso los citados por Krafft-Ebing, revelan, como ya han demostrado Pauling, Scott y Ferrer, huellas de ambos grupos de fenómenos en el mismo individuo. Investigaciones de Sigmund Freud que aportaban a sus propias investigaciones, ¿no? Así, bueno, pues es un texto breve, pero creo que bastante interesante y que seguramente algo hemos aprendido en el día de hoy. Así que bueno, si tienen cualquier duda, consulta, cualquier cosa que ustedes quieran comentarme, adelante. Pueden realizarlo a través de aquí, de Facebook, de mi página de YouTube, Psicoanalista Paqui Robles, o poniéndose en contacto conmigo directamente. Un saludo a todos, gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.